Deberían habernos dejado en la tierra. Eso es lo que susurran ahora en sus consejos. Tras las puertas blindadas de sus naves de guerra, en los rincones sombríos, de sus estaciones estériles y relucientes. Demasiado tarde para arrepentirse. Recuerdo, la primera vez que la humanidad fue convocada a la Alianza del Mundo de la Muerte, una colección de las especies más resistentes de la galaxia, supervivientes de planetas tan hostiles que la mayoría de las civilizaciones no se atrevían a visitarlos. Se enorgullecían de su resistencia y su resiliencia. Pensaban que encajaríamos perfectamente. Yo estaba allí, Capitán Damon Krell, primer comandante de la flota de ataque terrestre. Me invitaron personalmente a presentarme ante el Gran Consejo, un óvalo de xenoespecie con rostros impasibles que apenas toleraban nuestra presencia. Sois una especie de guerreros, dijo el consejero Trex con ese aire de suficiencia en sus mandíbulas. Reconocemos vuestro valor. Juntos mantendremos el orden en los sectores exteriores. Sectores exteriores. Traducción. Querían soldados humanos, carne de cañón desechable. Para sus guerras sucias. Sabíamos desde el principio, que no nos respetaban. Solo temían lo que no entendían, y seguimos el juego. Entrenamos con sus tropas de choque, volamos en patrullas en sus escaramuzas fronterizas, aceptamos sus misiones imposibles y las completamos con brutal eficiencia. Nos llamaban eficientes, pero lo que querían decir era despiadados, porque no luchamos como ellos. Sus guerras eran mesuradas, controladas, unidos por antiguos códigos de combate y violencia ritualizada. Los humanos no jugamos según sus reglas. Luchamos para ganar, luchamos para sobrevivir. Empezó poco a poco, tras un incidente fronterizo con los piratas Borak. Dirigí un equipo de asalto para recuperar rehenes de un bastión de traficantes de esclavos. Las otras especies habrían enviado una delegación negociadora, nosotros enviamos a asaltantes. No quedó nadie con vida, pero nuestra gente estaba sana y salva, y no se hizo daño a ningún rehén. No se mostró piedad. La noticia se extendió rápidamente y los Borik se retiraron. Pero al consejo no le gustó lo que habían desatado. Has extralimitado, Capitán Krell, ceseó el consejero Isan en una audiencia. Hice lo que sus propias fuerzas no lograron en años, respondí. Pidieron resultados y los obtuvieron. A partir de ahí, la tensión aumentó. Cada vez que nos desplegábamos, aplicábamos tácticas humanas, la agresividad humana. Cuando los enemigos se rendían, seguíamos considerándolos responsables. Cuando las reglas de combate se interponían, encontrábamos formas de sortearlas. Las otras especies empezaron a temernos más que a los enemigos contra los que luchábamos. Susurraban sobre nuestra barbarie, sobre la brutal historia de la Tierra, sobre lo que podríamos hacer si nos dejaran actuar libremente. Pero nos necesitaban hasta hace 2 meses, cuando ocurrió el incidente de Ktar Prime. Los informes oficiales aún están sellados, pero yo estuve allí. Se nos ordenó asegurar una colonia minera sitiada por mercenarios renegados. El Consejo prohibió el bombardeo orbital, demasiados enredos políticos. Querían una solución quirúrgica. Mis hombres entraron, eliminamos a los mercenarios, pero encontramos más pruebas de la connivencia del Consejo, acuerdos secretos de armas, que alimentaban el mercado negro. El Consejo quería que se ocultara. Lo transmitimos en directo, en todos los canales de la Alianza. El Consejo enloqueció y me convocó, bajo cargos de insubordinación y desestabilización del frágil orden. Fragile, sin duda, sostenido por mentiras. Rechacé la convocatoria. El mando de la flota Terra me respaldó. La Tierra retiró todas las fuerzas expedicionarias. Ahora la Alianza está en crisis. Aterrorizada porque los humanos a los que intentó utilizar se han vuelto contra ella, porque ahora ven la verdad. No somos solo otro aliado. Somos una amenaza y temen lo que se avecina, porque se avecina la guerra. Y esta vez lucharemos por nosotros mismos. Me senté en la silla de mando del TSF, Valiant, mirando el mensaje que parpadeaba en la pantalla central. Otra exigencia. Del Consejo de la Alianza de Atwell, otra amenaza apenas velada. Regresen inmediatamente a la autoridad del Consejo. El incumplimiento será castigado con la fuerza. Me recosté y entrecerré los ojos. El puente de la nave estaba en silencio, salvo por él. El suave zumbido de los motores y el débil golpeteo de las consolas. Mi oficial ejecutivo,
Jonas. Merrick estaba a mi lado. Parecía cansado, como todos nosotros. Llevábamos semanas en alerta máxima desde lo ocurrido en Tar Prime. No van a dejarlo pasar, murmuró Jonas. No, respondí con rotundidad. No pueden permitírselo. Detrás de nosotros, en una enorme pantalla, la flota de la Alianza estaba tomando forma. Los exploradores y los informes de inteligencia lo confirmaban. 3 grupos de combate completos de varias especies miembros se estaban reuniendo en el sistema exterior. Las mismas especies que nos habían llamado aliados hacía unos meses. Ahora se estaban armando para la guerra contra nosotros. ¿Órdenes, capitán?, preguntó Jonas. Mantener la posición, dije. Pero prepara la flota. Sí, vienen a por nosotros, no nos pillarán durmiendo. Asintió y se dispuso a transmitir las órdenes a toda la flota. Las naves de guerra terranas se prepararon para el combate, escudos arriba, armas preparadas, equipos de ataque, en espera, y yo me senté allí, observando las frías estrellas más allá de la ventanilla, sabiendo cómo habíamos llegado hasta allí. Cuando la Alianza se acercó por primera vez a la Tierra, había parecido una oportunidad. La humanidad era aún relativamente nueva en la escena galáctica, sin un imperio en expansión, sin un legado antiguo, solo una especie ambiciosa y ruda que se abría camino a gritos en el espacio. Les impresionamos, por supuesto. Nadie sobrevivía a un mundo mortal como la Tierra, sin ser duro. Los mundos de la Alianza eran salvajes, con una flora hostil y megaplanas y climas brutales, pero la Tierra tenía algo peor. Nosotros, los humanos, habíamos luchado guerras durante milenios en nuestro propio suelo contra nuestra propia especie. Ninguna otra especie tenía esa historia. Subestimaron lo que eso nos había hecho, lo que nos había hecho capaces. Pensaban que seríamos perros de ataque leales, útiles en la lucha, fáciles de controlar en tiempos de paz. Nunca esperaron que expusiéramos su podredumbre. Recordé la sala del consejo el día en que la prueba del Tar Prime se hizo pública, una grabación de mi traje transmitida a todas las principales redes de comunicación. Cajas de rifles de plasma ilegales con el sello del consejo escondidas en los almacenes de mercenarios consejeros de la Alianza, que financiaban asesinos de mercado negro sacrificando civiles por sus propios juegos políticos. Eso destrozó la ilusión de orden. Los medios de comunicación se agolparon, estallaron protestas en los mundos centrales. Algunas especies comenzaron a cuestionar el liderazgo de la Alianza y el Consejo. Entraron en pánico e intentaron echarme toda la culpa a mí, a los humanos. Afirmaron que habíamos falsificado las pruebas y montado todo el asunto para socavar la confianza. Exigieron a la Tierra que me extraditara para juzgarme. El gobierno terrano se negó. La opinión pública en la Tierra estalló de indignación. Millones marcharon en apoyo de la flota. Se reabrieron viejas heridas de desconfianza hacia los poderes alienígenas. Luego llegaron las órdenes de retirar las fuerzas terranas de las operaciones conjuntas y comenzaron los rumores de guerra. Me sacaron de mis pensamientos por un pin de prioridad entrante. Jonas lo conectó. Adelante, dije. La cara del almirante Roland Bass llenó la pantalla. El anciano jefe del comando de la flota terráquea, uno de los pocos hombres a los que respetaba, dijo sin preámbulos: la situación se está agravando. Ya lo veo, respondí secamente. Están reuniendo naves aquí como si pensaran que vamos a rendirnos. La expresión de Bass se endureció y se sentó. El reconocimiento confirma movimientos de tropas de la Alianza en 3 sectores. Se están preparando para ataques coordinados contra nosotros. Pregunté, aunque ya sabía lo que iba a decir. Probablemente lo presentarán como una operación de contención y nos tacharán de rebeldes peligrosos. Solté una risa amarga, porque nosotros decíamos la verdad. Bass se inclinó hacia adelante. Tienes que mantener ese sistema, Damon. Si creen que vamos a retroceder, solo se envalentonarán. Pero si nos mantenemos firmes, quizás se lo piensen 2 veces. Terminé. Exactamente. Bass hizo una pausa. Los refuerzos están en camino, pero tardarán en llegar. Tú estás en primera línea. Por ahora. Entendido. Una cosa más, dijo Bass en voz baja. Nuestra inteligencia dice que algunas facciones dentro de la Alianza están presionando para lanzar un ataque preventivo. Temen lo que podrías hacer si les atacas primero. Sonreí con frialdad. Deberían tener miedo después de la llamada.
Mi levant la Scylla. La tripulación del puente me observaba, hombres y mujeres que habían luchado a mi lado entre fuego y sangre. Vienen a por nosotros. Dije en voz alta, y cuando lo hagan, les mostraremos por qué la humanidad no se doblega. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Jonah se acercó. ¿Tenemos otro problema, capitán? Civiles. Fruncí el ceño. Naves mercantes humanas, colonos, viajeros, todos atrapados en el espacio de la Alianza. Algunos están detenidos y otros informes dicen que están siendo atacados. Ahí estaba la primera señal real. Señal de que aquello no iba a quedarse en un frío enfrentamiento. Apreté los puños. Consíganme una lista completa. Den prioridad a las operaciones de rescate siempre que sea posible. Si la Alianza quiere empezar a atacar a nuestra gente, aprenderá lo que es realmente la represalia. Aquella noche me quedé solo en mi camarote, mirando las estrellas. La guerra ya no se avecinaba, estaba aquí, y la Alianza no tenía a nadie quien culpar más que a sí misma. Querían utilizarnos, pensaban que podían controlarnos. Olvidaron una simple verdad. Los humanos no se arrodillan, nos adaptamos, sobrevivimos, luchamos. Ahora nos habían empujado al límite y, cuando la humanidad lucha con la espalda contra la pared, no hay fuerza en esta galaxia que pueda igualarnos. Pensé en los soldados bajo mi mando, veteranos endurecidos, la mayoría de ellos hombres que habían visto lo que era realmente la Alianza. Pensé en los civiles ahora atrapados, maltratados, casados. Esa rabia ardía en lo más profundo de mí. Pensé en la Tierra, nuestro hogar, el único mundo verdaderamente mortal entre los llamados mundos de la muerte. Si se atrevían a traer esta guerra a nuestro suelo, sonreí con una sonrisa fría y despiadada. Entonces aprenderían por qué la Alianza de los Mundos de la Muerte lamenta haber invitado a los humanos y por qué pronto nos temerían por encima de todo. La Alianza de los Mundos de la Muerte convocó un consejo de guerra de emergencia. Todas las especies tenían representantes presentes, retransmitidos a través de canales cuánticos encriptados a una estación oculta en el espacio neutral. El aire estaba cargado de tensión. A la cabeza de la cámara se encontraba Consejero Ean, con su cuerpo serpentino enroscado y temblando de furia apenas contenida. Golpeó la mesa con una mano con garras y su voz resonó por toda la sala. Esta rebelión humana amenaza todo lo que hemos construido. Revelan nuestros secretos, desafían nuestras leyes y ahora se preparan abiertamente para la guerra. Debemos actuar. La sala del consejo estalló en un torbellino de voces. El consejero Trex, de los Cherik. Pac Corre soltó un gruñido gutural. Os lo advertí, los humanos no son aliados. Son depredadores. Les habéis dado armas, flotas, acceso a nuestros sistemas internos, dijo la vidente Valtra, de los Vasi, parpadeando lentamente con ojos fríos y calculadores. Sin embargo, los necesitábamos, ninguna especie luchaba con tanta determinación. Han sido útiles hasta ahora, pero se han vuelto demasiado fuertes, espetó Isan. Su flota inspira respeto y temor entre nuestras colonias exteriores. Sus soldados, demasiado adaptables, demasiado despiadados. Una voz anciana intervino. Consejero, Cares, de los Mulun, cuyo pueblo era antiguo incluso para los estándares de la Alianza. Los invitamos. Su historia sangrienta era conocida. Pensábamos que eran controlables. Ahora amenazan el equilibrio. Los ojos de Isan brillaron. Entonces debemos atacar antes de que sea demasiado tarde. Un murmullo recorrió el consejo. La guerra preventiva no era un término que se utilizara a la ligera. Valtra ladeó la cabeza. Y si la Tierra toma represalias, la humanidad está más unida que nunca. Su pueblo se unirá en torno a sus soldados. Isan mostró los colmillos. Que lo hagan. Aplastaremos sus flotas, bloquearemos su mundo y le recordaremos su lugar. Era un juego peligroso el que estaban a punto de jugar, todos lo sabían. Pero el miedo a lo que los humanos podrían llegar a ser, era más fuerte que la precaución. Al final de la reunión, la decisión estaba tomada. Un ataque preventivo contra la flota Terran, aislar sus sistemas y forzar a la rendición incondicional. Lo llamaron contención, pero era la guerra a bordo del TSF Valiant. Leí el informe descifrado de nuestro equipo de inteligencia. El mensaje era claro. Las fuerzas de la Alianza se estaban movilizando, se estaban formando grupos de combate en puntos clave.
de salto y flotas de interdicción se preparaban para cortar las rutas comerciales terranas. Han tomado una decisión, Jonas, dijo con severidad mientras caminaba por el puente. Senny, nosotros también. La flota estaba lista. Las fuerzas terranas se habían estado preparando para este momento desde las primeras acusaciones del Consejo tras la muerte de Kate, nuestro primer ministro. Lo que la Alianza nunca entendió es que los humanos planeamos la traición, la esperamos y, cuando llega, no. Dames. En toda la flota, se intensificaron los simulacros de combate, los cazas despegaron y aterrizaron en ciclos interminables, los sistemas de armas se calentaron con fuego simulado, y las naves de suministro se movieron bajo fuerte escolta para traer municiones y recursos críticos. Convoqué a mis oficiales superiores a la sala de guerra, alrededor de la larga mesa de batalla. Hombres curtidos en 1000 batallas estudiaban el mapa hueco y brillante que mostraba los movimientos de la flota de la Alianza. Nos superan en número, comencé. Sus flotas son más grandes, tienen más especies y más naves, pero están fracturadas, divididas, con lealtades en conflicto y doctrinas contradictorias. Luchan con una mano atada por la política. Señalé los sectores centrales. Nuestra fuerza es la cohesión, el propósito y la velocidad. Golpeamos fuerte, golpeamos rápido y explotamos. Sus debilidades. Los oficiales asintieron con gravedad, sabían lo que estaba en juego. Jonas habló. Operaciones de rescate de civiles. Respondí sin dudar. Prioridad. 1. Todas las naves humanas atrapadas en el espacio de la Alianza las traemos a casa. Si Arakenei. Civiles, responderemos con la fuerza. No hubo disconformidad, ya no se trataba solo de orgullo militar. La Alianza había comenzado a detener y atacar a civiles Terran. Algunos informes hablaban de campos de internamiento, otros de cosas peores. Por eso no habría perdón. 3 días después se disparó el primer tiro. Un convoy de cargueros Terran, escoltado por corbetas ligeras, fue emboscado cerca del relé de Ankari. Buques de guerra de la Alianza, bajo órdenes directas del Consejo, atacaron sin previo aviso. 2. Cargueros fueron destruidos y los supervivientes capturados. Transmitieron su justificación. Por todos los canales, las naves Terran estaban involucradas en actos de provocación, neutralizando una amenaza para la paz, una mentira y una declaración de guerra. La respuesta Terran fue inmediata. Bajo mi mando, la Fuerza Operativa Valiant saltó al sector Anari en posición de combate. Al salir del Gravel, las estrellas brillaban intensamente detrás de las siluetas de las naves de la Alianza desplegadas ante nosotros. Abrí un canal para toda la flota. Aquí el capitán Damon Krell, de la flota de ataque Terran, dije con voz fría y cortante. Han atacado a civiles desarmados. Han dejado claras sus intenciones. No hubo respuesta, solo el pulso sordo de los escáneres de localización fijándose en nosotros. Que así sea, dije. Armas, fuera. La batalla de Anaris fue brutal. La Alianza esperaba que lucháramos como ellos. Formaciones ordenadas, tácticas predecibles. Creían que podían acorralarnos. Se equivocaban. La doctrina bélica humana se basa en la adaptabilidad y la agresión abrumadora. Aggression. Nuestras naves avanzaron en formaciones de manada, flanqueando y rompiendo las líneas enemigas. Los cazas se abalanzaron sobre sus naves capitales, atacando los puntos débiles expuestos. Yo permanecí en el puente, con la mirada fija en el caos cambiante. De la batalla, las órdenes salían de mi boca como fuego. Atacad su línea central, traed a los cruceros pesados, apuntad a su nave insignia, desorganizad el mando y el control. Las naves de la Alianza vacilaron, no estaban preparadas para la ferocidad del asalto terrano. Una a una, sus formación se desmoronaron, pero lucharon con dureza. Las naves de guerra de la Alianza no eran frágiles. Perdimos buenos hombres. 3 corbetas y un destructor sufrieron impactos críticos. Al final de la batalla, la flota enemiga se encontraba en retirada, o lo que quedaba de ella. Habíamos asegurado el sector y rescatado a los supervivientes civiles, pero eso solo era el principio. La batalla sacudió la galaxia. Las cadenas de noticias de la Alianza lo presentaron como un acto de agresión terrano. Nos Pine Terran, como belicistas, sanguinarios e incontrolables, pero la verdad se filtró. Las imágenes de la emboscada no provocada, los cargueros civiles ardiendo en el espacio.
Las redes independientes de los sistemas neutrales se hicieron eco de la noticia y en todo el espacio humano los tambores de guerra sonaron más fuerte. Que nunca me senté solo en mi camarote después de la batalla, la adrenalina se desvaneció. Y dio paso a una reflexión sombría. El Consejo había forzado esta guerra ahora. Ardiría a través de las estrellas. Un timbre interrumpió mis pensamientos. Jonas entró con expresión tensa. «Capitán», dijo en voz baja, «el mando de la flota acaba de enviar nuevas órdenes». «Me and Reese». «¿Qué son?» Jonas dudó y luego me entregó la tableta de datos. «Autorización concedida. Comience las operaciones estratégicas contra objetivos militares de la Alianza. Tiene permiso para actuar a su discreción. No se dará cuartel a aquellos que ataquen a civiles». Era la orden que habíamos estado esperando. Se acabaron las posturas defensivas. Ahora les llevaremos la lucha a ellos. Miré a Jonas a los ojos. «Prepare la flota. Nos ponemos en marcha». Él asintió con la cabeza una vez. No hicieron falta palabras cuando se marchó. Miré hacia las estrellas una vez más. El Consejo pensó que podía provocarnos hasta debilitarnos. Pensó que podía quebrarnos. Pero en cambio, había unificado a la humanidad como nunca antes. Ahora no luchábamos solo por el honor. La política, luchábamos por la supervivencia, y la alianza de Atwell estaba a punto de aprender lo que significaba provocar a una especie que había pasado toda su historia aprendiendo a ganar guerras imposibles. Esto ya no era una guerra de contención, era una guerra de venganza y solo estaba comenzando. Las estrellas más allá de la ventanilla brillaban frías e indiferentes mientras el TSF Valiant navegaba por el vacío listo para la batalla. Ahora estábamos cazando. La guerra había entrado en una nueva fase. No más esperas, no más posturas. La Tierra había autorizado operaciones de contraofensiva total en toda la flota. El ánimo era alto, duro, sombrío, pero alto. La primera gran batalla importante en Ancaris había sido una victoria sangrienta, sí, pero había demostrado que las flotas de la Alianza podían ser derrotadas, y ese conocimiento se estaba extendiendo más rápido que cualquier informe de las naves que llegaban de las redes de inteligencia humanas incrustadas en sistemas neutrales. Los líderes de la Alianza reivindicaban la unidad, pero las grietas bajo la superficie se estaban ampliando. Varias especies miembros cuestionaban la guerra. Los susurros de disidencia se extendían entre las especies de poderes más pequeños, que nunca habían querido esta lucha y que ahora veían a la humanidad como más honesta que su propio consejo corrupto. Lo sabíamos y planeábamos aprovecharlo en la sala de guerra. A bordo del Valiant, Jonas y yo nos reunimos con dos de los enlaces secretos del mando de la flota, el comandante Alberson y la oficial de inteligencia Lyra Cade. Ambos eran fríos, profesionales, veteranos de un centenar de guerras en la sombra que la humanidad había librado mucho antes de llegar a las estrellas. Halverson comenzó: «Tenemos facciones dentro de la Alianza que están dispuestas a romper. Algunas resienten las mentiras del Consejo, otras simplemente temen la represalia humana». Lyra pulsó un control y apareció un mapa estelar salpicado de mundos e instalaciones marcados. «Tenemos activos en posición. Si atacamos objetivos clave con golpes quirúrgicos precisos, podemos fracturar aún más su unidad». Jonas cruzó los brazos. «¿Riesgos?», preguntó Lyra con una sonrisa tensa. «Todo. Si estas misiones fracasan, el Consejo reforzará su control y duplicará su propaganda. Pero si tienen éxito...». Dejó la frase en el aire. Hablé en voz baja. «Entonces colapsaremos la Alianza desde dentro». Nuestro primer objetivo era un depósito de armas de la Alianza oculto en el Sistema Rosen, oficialmente un centro comercial neutral, pero extraoficialmente la principal fuente de armas para las fuerzas militares de varias especies. La inteligencia lo había confirmado. Los miembros del Consejo lo estaban utilizando para armar flotas piratas y unidades de operaciones encubiertas dirigidas a las colonias terranas. Seleccioné una fuerza de ataque personalmente, sin almirantes ni debates en el comité. No era una guerra limpia. Era una lucha a cuchillo en la oscuridad, y la humanidad era muy buena en eso. Nos movemos. Rápidamente, el Valiant saltó al sistema con propulsión sigilosa, acompañado por 2 cruceros y un escuadrón de corbetas de operaciones encubiertas, sin anuncios ni advertencias. La estación Rosen apareció a la vista, un feo extranjero de metal y armas protegido por una modesta red de defensa.
Nunca esperaban que una fuerza operativa Terran apareciera en su patio trasero. Nunca esperaban que ignoráramos el protocolo y atacáramos. Primeros, todas las naves, ordené, armas listas, desactivad sus comunicaciones. Quiero esa estación neutralizada antes de que sepan que les ha golpeado. El asalto fue rápido y despiadado. Nuestras corbetas atravesaron la red de defensa exterior, ráfagas de EMP friendo las torretas automatizadas. Se lanzaron equipos de asalto a bordo de cápsulas de descenso, las mismas unidades que habían limpiado Qatar Prime. Yo mismo dirigí el asalto de abordaje. Los soldados humanos luchan, de otra manera, en combate cuerpo a cuerpo, con una eficiencia brutal. Los defensores alienígenas no tuvieron respuesta. Despejamos la estación piso por piso, tomando prisioneros cuando era posible y eliminando las amenazas sin dudarlo. En menos de una hora, el depósito principal de armas de Rosen estaba en llamas. Más importante aún, incautamos núcleos de datos intactos, registros de envíos secretos del Consejo, acuerdos secretos, alianzas ocultas. Exactamente lo que necesitábamos. Las consecuencias no se hicieron esperar. Cuando el Consejo nos acusó de violar el espacio neutral, simplemente publicamos los datos y los difundimos por todos los canales abiertos. Canal abierto. Prueba de sus acuerdos ilegales de armas, prueba de sus mentiras. El efecto fue eléctrico. Varias especies neutrales condenaron inmediatamente al Consejo. Las pequeñas grietas se ampliaron hasta convertirse en fracturas, pero no fue suficiente. El Consejo aún tenía las flotas principales. Aún tenía el número de su parte y se estaba volviendo desesperado. Nuestra inteligencia pronto lo confirmó. Habían autorizado la movilización total de la flota. No más contención, no más enfrentamientos limitados. Se estaban preparando para una guerra de aniquilación. Reuní a mis oficiales de nuevo. El mapa hueco. Mapa hueco mostraba ahora los grupos de combate de la Alianza avanzando hacia sectores terrestres clave. Jones apretó la mandíbula. Si logran abrirse paso por cualquiera de estas rutas, alcanzarán nuestras colonias exteriores. Y los civiles, Seni, no dejaremos que eso suceda. Alberson tomó la palabra. Tenemos nuevos contactos. Varios comandantes de la Alianza quieren desertar o, al menos, mantenerse al margen de la guerra. Podemos armarles y suministrarles armas para forzar una mayor división. Lyra añadió, y tenemos otra oportunidad. Se está organizando. Programada en la estación Juraxis. Si conseguimos introducir un equipo, no hizo falta que terminara. Lo entendí. Decapitación política, cortar la cabeza de la serpiente. Era peligroso infiltrarse en un bastión fortificado de la Alianza. Era casi un suicidio. Pero si lo conseguíamos, podríamos destrozar el liderazgo enemigo. Me levanté y miré alrededor de la mesa. Golpeamos sus flotas, los desangramos, fracturamos sus alianzas. Y, cuando llegue el momento, les arrancaremos el corazón. Mientras la flota se preparaba para la siguiente fase, envié un mensaje personal a la Tierra, cifrado para el mando de la flota. Solo el Consejo ha elegido la guerra total. No nos rendiremos. La humanidad lucha con unidad y determinación. Que la historia recuerde que nosotros no empezamos esta guerra, pero que la terminaremos. A altas horas de la noche, caminé solo por los pasillos del Valiant, sumido en mis pensamientos. El zumbido de los motores vibraba a través de las placas de la cubierta. Las estrellas más allá de las ventanas eran nítidas y frías. Estábamos en guerra con la alianza más poderosa del espacio conocido, superados en número y en armas. Y sin embargo teníamos algo que ellos no tenían: la capacidad de adaptación, la negativa a rendirnos. Pensé en los soldados bajo mi mando, hombres forjados en el fuego, entrenados para luchar sin ilusiones, sin idealismos, solo con fría. Y pensé en el Consejo, unos arrogantes y corruptos necios que creían que podían manipular a la humanidad para siempre. Ahora nos temían, y con razón. La guerra se aceleraba. Las próximas semanas lo decidirían todo, pero una cosa era segura: nunca nos arrodillaríamos, nunca olvidaríamos, y cuando el polvo se asentara, o la alianza caería o nosotros quemaríamos las estrellas. Intentándolo. 2 semanas después del ataque de Rosen, la inteligencia confirmó lo que esperábamos. Y lo que más temía la alianza, la cumbre del Consejo seguía adelante. La estación Juraxis,
una enorme fortaleza diplomática que orbitaba una estrella muerta en espacio neutral, acogería la sesión de emergencia. Todos los consejeros de alto rango, todos los estrategas militares, todos los responsables de la toma de decisiones clave estarían allí. Un objetivo perfecto. No teníamos que destruir la estación. Eso sería un suicidio y le daría al Consejo una victoria propagandística. No, la misión era más simple y más letal. Infiltrarse, extraer información confidencial y, sí, se presentaba la oportunidad, neutralizar a los líderes clave. Unbesturi, Noah Martillo. Yo mismo seleccioné al equipo de ataque. El comandante Eric Dane, líder del primer recon Terran. Uno de los hombres más peligrosos que había conocido. El sargento Keyen Ward, experto en demoliciones y brechas. La teniente Meera Holt, especialista en infiltración, silenciosa como una sombra. Y despiadada como cualquier soldado de la flota. Y otros 4, todos veteranos de mucho antes de que comenzara esta guerra. No sería un asalto convencional. Juraxis estaba protegido por múltiples capas de defensa perimetral y una guarnición de fuerzas de élite de la Alianza. Ninguna nave podía acercarse, así que no usaríamos una nave en el sentido habitual. Cogeremos lanchas, dijo Jonas mirando los esquemas. ¿Estás loco? Sonreí. Funcionó en Tar Prime y Haxis tiene pasillos de mantenimiento lo suficientemente grandes como para que puedan pasar las lanchas. ¿A acceso? Jonas negó con la cabeza, pero se le notaba la admiración en los ojos. ¿Vas con ellos? Sí, dije. Esta no es una misión que pueda delegar. Jonas gruñó. Pues asegúrate de volver con vida. Capitán. La preparación fue brutal. Se cartografió cada aspecto de la estación gracias a fuentes amigas entre las especies neutrales que estaban cada vez más desilusionadas con la guerra. Estaban surgiendo aliados humanos entre las sombras. Equipamos las lanchas con blindaje sigiloso de baja firma, comunicaciones cifradas, armas optimizadas para el combate cuerpo a cuerpo y armaduras diseñadas para el armamento de la Alianza. No solo nos estábamos infiltrando en una cumbre, estábamos entrando en el corazón palpitante del enemigo. El salto a Juraxis fue complicado, atravesando carriles sin explorar en el límite del espacio controlado por la Alianza. Partimos desde un puesto avanzado terrano oculto a 3 sistemas de distancia y luego lanzamos los propulsores gravitacionales, que se deslizaron en silencio hacia Juraxis con poca potencia, sin señales, sin rastro de propulsión, solo objetos muertos a la deriva siguiendo vectores calculados. La estación se alzaba ante nosotros, una monstruosa construcción de aleación y escudos repleta de armas y sensores, símbolo del orgullo de la Alianza, pero el orgullo no era armadura contra el ingenio humano. Nos colamos por un conducto de mantenimiento apenas lo suficientemente ancho para las lanchas. Una vez dentro, nuestros técnicos bloquearon los sensores locales. Por ahora éramos invisibles. Aterrizamos y desembarcamos en los niveles inferiores, sectores industriales abandonados utilizados solo para el soporte del sistema. Desde allí, fue un camino fantasmal a través del laberinto, de conductos de mantenimiento y puntos de acceso olvidados. Meera iba delante, escaneando, en busca de trampas y sensores fantasmas. Eric y Keyen cubrían los flancos. Yo me quedé en el centro, coordinando la operación y listo para disparar si las cosas se torcían. Era extraño caminar por las venas del enemigo, invisibles, escuchando el murmullo de voces alienígenas que resonaban a través de las paredes de acero, oliendo el aire reciclado, espeso y antiséptico. De cerca, la poderosa alianza parecía frágil, artificial, una fachada sostenida por la burocracia y la arrogancia. Tras 6 horas avanzando sigilosamente por las entrañas de la estación, llegamos a nuestro primer objetivo, el nodo de datos. Si conseguíamos extraer los archivos de este núcleo, expondríamos los planes de guerra clasificados del Consejo. Planes de guerra, despliegues de flotas, operaciones internas secretas. Oro para nuestras redes de inteligencia. Meera y un especialista técnico se pusieron a trabajar para conectarse a las transmissions seguras. Yo vigilaba las cámaras perimetrales, observando el flujo de guardias alienígenas y consejeros a solo unos metros de distancia. Capitán, susurró Meera después de 10 minutos tensos, tenemos el paquete de datos completo copiado. Exhale lentamente. El primer
Éxito. Ahora venía lo difícil. La sala de la cumbre estaba arriba, fuertemente custodiada por múltiples capas de seguridad. Pero la suerte estaba de nuestro lado. Las propias comunicaciones de la estación revelaron que la cumbre del Consejo se estaba fracturando. Discusiones acaloradas, amenazas políticas, la disidencia interna que esperábamos estaba en ebullición. Una cobertura perfecta. Avanzamos. En silencio, rápidos, utilizando conductos de ventilación y puntos ciegos, y nos posicionamos a lo largo del anillo exterior de la sala de la cumbre. A través de micrófonos, sensores y canales pasivos, podíamos oír todo lo que Consejo estaba sumido en el caos. «Esta guerra es una locura», gritó un delegado de Basi. «Estamos sangrando recursos. Los humanos se hacen más fuertes con cada golpe», escupió el consejero Isan. «Hay que aplastarlos. Cuanto más dudamos, más nos dividen», intervino otra voz. «Cuidado con los Miolen. Hay especies que se niegan a cumplir las órdenes de guerra. Algunos están desertando. La humanidad tiene aliados entre nuestras filas». La voz de Isan se convirtió en un siseo. «Entonces serán purgados». Era todo lo que necesitábamos oír. Prueba de fracturas. Prueba de miedo. Pero mientras nos preparábamos para la exfiltración, surgió una segunda oportunidad. Meera me dio un golpecito en el hombro con los ojos brillantes. El consejero Isan se dirige solo a una cámara segura con una escolta mínima. Yo sabía lo que eso significaba. Acuerdos secretos, decisiones no registradas y una oportunidad para asestar al consejo un golpe del que nunca se recuperaría. Seguimos los movimientos de Isan a través de los pasillos de mantenimiento. El momento era crítico. Un error y las alarmas atraerían a media estación sobre nosotros. En un estrecho pasillo cerca de un cruce de cables, interceptamos a los guardias, que cayeron en silencio. Meera y Eric atacaron con precisión implacable. Y allí estaba el consejero Een, arrogante, furioso y ahora, de repente, aterrorizado. Di un paso adelante con el arma en alto. «Cometiste un error al invitar a la humanidad a tu alianza», dije fríamente. «Cometiste error aún mayor al iniciar esta guerra», dijo con una sonrisa burlona a pesar del miedo. «No escaparás con vida, Terrano. La alianza te destruirá». Me acerqué más. «Entonces me aseguraré de que te recuerden como su primera víctima. Un solo disparo, limpio, sin teatralidades, solo un cierre eficiente». El consejero Isan, el mayor arquitecto de la guerra, estaba muerto. La extracción fue a caos. Los sensores de la estación finalmente nos detectaron y las alarmas sonaron en todos los canal. Pero nuestro equipo se movía como sombras, siguiendo rutas XFIL previamente planificadas, cargas de distracción y un rápido redespliegue. Cuando la seguridad de la alianza llegó a la zona de exterminio, ya estábamos en los conductos de mantenimiento, con los núcleos de datos y las imágenes de la misión en nuestras manos. Horas más tarde, a bordo del Valiant, el equipo regresó ensangrentado, cansado, pero vivo. Misión cumplida. Jonas nos recibió en el hangar con los ojos muy abiertos. «Lo habéis conseguido», susurró. «La muerte de Isan ya se está difundiendo por todos los canales. El Consejo está en caos». Asentí con gravedad. «Tenemos sus planes de guerra». Lyra ya estaba procesando los datos, despliegues de la flota, comunicaciones interceptadas, pruebas de descendencia entre especies clave. Era más que una victoria. Era impulso. El mando de la flota emitió un comunicado en cuestión de horas. La humanidad no. Empezó esta guerra, pero la humanidad la terminará. Los crímenes del Consejo no quedarán sin respuesta. A todas las especies que buscan la verdad, únanse a nosotros. La alianza se está desmoronando. Juntos podemos construir algo más fuerte. Al día siguiente se produjo una ola de deserciones. Varias especies menores declararon su neutralidad. Algunas enviaron emisarios secretos a la flota Terran en busca de protección o alianza, incluso dentro de la alianza. Los comandantes militares dudaron, algunos se negaron a cumplir las órdenes de guerra, otros ralentizaron deliberadamente los movimientos de la flota. El miedo se extendió más rápido que cualquier arma y, mientras el Valiant se preparaba para su próximo ataque, una cosa estaba clara. El Consejo ahora lamentaba verdaderamente haber invitado a los humanos a unirse a sus filas y la guerra que más temían, la que
Ellos mismos habían iniciado, estaba a punto de consumirlos. 2 días después de la infiltración en Juraxis, la galaxia cambió. La muerte del consejero Eon destrozó la frágil ilusión de unidad. Dentro de la Alianza del Mundo de la Muerte, las imágenes que filtramos mostrando la obsesión fanática de Eon por purgar a los descendientes se extendieron como la pólvora. Incluso las especies neutrales que habían intentado mantenerse al margen de la guerra comenzaron a reconsiderar sus posiciones. Algunos lo llamaron asesinato, otros justicia, pero, sin importar cómo lo llamaran, una verdad era clara. Los humanos habían golpeado el corazón del Consejo y habían sobrevivido, y ahora la galaxia estaba observando, para ver qué haríamos a continuación. Me encontraba en la sala de guerra del Valiant, mientras Jonas informaba a los comandantes de la flota. El mapa estelar parpadeaba con las actualizaciones, nuevas deserciones, nuevos grupos de combate formándose en ambos bandos. «Ha llegado el momento», dijo Jonas con voz tensa. «Las flotas principales del Consejo se están moviendo para consolidarse. Se están retirando de los sistemas exteriores para proteger los mundos natales». Alberson asintió con gravedad, lo que significaba que sus colonias exteriores estaban expuestas. Estudié el mapa. Tenía razón. En su desesperación por proteger el núcleo, el Consejo estaba abandonando cientos de mundos periféricos, algunos ricos en recursos, otros estratégicos. «Si atacamos ahora», dije en voz baja, «podemos romper sus cadenas de suministro, cortar los refuerzos y obligar a los sectores exteriores a elegir». Lyra pulsó unos controles y recuperó las comunicaciones interceptadas. «Muchos ya lo han hecho. La Coalition Eltari, coalición de Neltari, declaró la neutralidad esta mañana. Los clanes Drak están en rebelión abierta y varios gremios mercantiles de tendencia humana se niegan a pagar los impuestos de guerra de la Alianza». El colapso había comenzado, pero el Consejo no iba a caer en silencio. Todavía controlaban algunas de las flotas más grandes del espacio conocido, endurecidas en la batalla, fuertemente armadas y ahora desesperadas, y la desesperación las hacía peligrosas. Sabíamos que estaban planeando una contraofensiva, un ataque dirigido a una de las colonias terranas en el corredor de Vega, un objetivo de alto perfil. Si lograban masacrar un mundo humano, recuperarían el miedo y la ventaja. «No dejaremos que eso suceda», dije. «Pasaremos a la ofensiva con toda nuestra fuerza». Jonas sonrió. Ya era hora. El plan era simple. Paso 1. Lanzar ataques simultáneos contra las colonias exteriores vulnerables para obligar al Consejo a dispersar sus flotas. Paso 2. Posicionar una flota de contraataque a lo largo del corredor Vega y atraer a su fuerza principal a una batalla en nuestros términos. Paso 3. Aplastarlos en 48 horas. La flota Terra movilizó grupos de ataque bajo mi mando que golpearon colonias exteriores clave con precisión quirúrgica, inutilizando astilleros, cortando depósitos de combustible y apoderándose de puntos de salto estratégicos a cada paso. Más fuerzas locales desertaron o se rindieron directamente. La adaptabilidad humana marcó la diferencia. Mientras el Consejo se debatía en debates políticos y órdenes fracturadas, nuestras fuerzas operaban con un objetivo unificado: la victoria. Entonces llegó la verdadera prueba, la batalla de Vega Prime. Sabíamos que se acercaba la flota insignia del Consejo, liderada por el gran almirante Pell, uno de sus comandantes más condecorados, un veterano de 100 batallas, totalmente leal al Consejo y totalmente convencido de que la humanidad debía ser destruida. Nuestra inteligencia localizó la ruta de su flota y nos preparamos. En consecuencia, el Valiant y su grupo de combate tomaron la delantera, apoyados por 2 flotas de ataque terrestres completas al mando de los comodores Hal y Veyron, con una fuerza total de 67 buques de guerra, y una fuerza enemiga estimada en más de 120. Nos superaban en número casi 2-1, pero los números por sí solos no ganan las guerras, la voluntad humana sí. Llegamos a Vega Prime horas antes que el enemigo, fortificando posiciones orbitales, desplegando pantallas de combate y colocando minas gravitatorias a lo largo de los posibles vectores de aproximación del enemigo. Todos los soldados a bordo del Valiant sabían lo que se avecinaba. No había ilusiones ni falsas esperanzas. Esta batalla sería brutal, posiblemente decisiva, pero ni un solo hombre pidió retirarse. El enemigo llegó a las 4 horas, hora local. Cruceros de la Alianza, acorazados,
docenas de ellos emergiendo del espacio de salto en una formación masiva. Sus armas brillaban como una tormenta que se avecina. Me quedé en el puente con la mirada fría. Esto es, dijo Jonah en voz baja. Asentí con la cabeza. Abre las comunicaciones de toda la flota. El canal zumbó en directo a través de docenas de naves. Decenas de miles de soldados Terran escuchaban. Aquí, Capitán Damon. Krell, dije con voz firme. Saben por qué estamos aquí. Saben lo que han hecho. Han venido a arrasar Vega para mostrarle el miedo a la humanidad. Dejé que el silencio se prolongara. Un momento. Pero se olvidan de quiénes somos. Se olvidan de lo que hemos soportado. Se olvidan que la Tierra nos forjó para librar guerras mucho peores que esta. Otra pausa. Quería que todos los hombres, Low Centurion, hoy se lo recordamos, sin cuartel, sin retirada, por la Tierra, por la humanidad, por la Victoria. El canal se cortó. La batalla comenzó. Las primeras salvas sacudieron el espacio. Las naves de guerra de la Alianza avanzaron en formaciones rígidas, disciplinadas, abrumadoras en potencia de fuego bruta. Respondimos con ataques fluidos y adaptables. Las naves Terran se lanzaban y salían de los huecos enemigos, aprovechando las debilidades y abrumando a las naves aisladas. Nuestros cazas, pilotados por algunos de los haces más letales de la galaxia, atravesaron las alas de los bombarderos de la Alianza, dejando un rastro sangriento en sus flancos. En él, Valiant, yo daba órdenes sin descanso, cambios de vector, objetivos prioritarios, rotaciones de ataque. Jonas transmitía las órdenes con sombría eficiencia. Escuadrón Delta, flanquee en el sector C. Brecha abierta. Cruceros pesados, concentren el fuego en su línea izquierda. Durante horas, la batalla se libró con furia. Perdimos. Naves, hombres y mujeres valientes murieron. Pero ellos también, y más que nosotros. Nuestras minas gravitatorias destrozaron su vanguardia. Nuestras corbetas Lobo paralizaron su retaguardia y su ataque, cuidadosamente planeado, se desmoronó bajo la presión humana. Entonces llegó el punto de inflexión, la nave insignia del almirante. Talo, un monstruoso acorazado llamado Keeper, avanzó tratando de reunir a su flota en desbandada. Vimos la oportunidad y ordené el ataque con un ala completa. De naves de asalto Terran se abalanzó hacia el Oat Keeper, liderada por nuestros cruceros más pesados. La batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo alrededor de las torretas del acorazado, con cazas en llamas. Duelando Socormaropa. Finalmente, una fragata de asalto Terran, la TSF, Rekukum, atravesó los escudos debilitados del Oat Keeper. Su capitán, el comandante Royce, embistió el núcleo de armas del buque insignia enemigo con un último golpe desesperado. La explosión iluminó el espacio como una estrella moribunda. El Oat Keeper se partió en dos. Uno de los mayores líderes bélicos del Consejo había desaparecido. Las fuerzas restantes de la Alianza vacilaron. Algunos lucharon hasta el final, otros huyeron. Al final de la batalla, Vega Prime permaneció. Invicta y el Consejo había perdido más que naves ese día. Había perdido la Esperanza. Tras la batalla, los desertores inundaron nuestras comunicaciones. Nuevas facciones declararon su neutralidad o su alianza total con la humanidad. Los mundos centrales de la Alianza permanecían, pero sus flotas estaban destrozadas y su autoridad se desmoronaba. Yo estaba de nuevo en la sala de guerra de Valiant, observando los últimos informes. Jonas se acercó a mí. Hemos ganado esta fase, dijo. El Consejo está contra las cuerdas. Asentí, pero aún no ha terminado. Me miró. ¿Cuándo tomamos los mundos centrales? Sunray Fryman. Ahora, la batalla de Vega Prime quebró el poder de la flota del Consejo, pero hizo algo aún más importante. Destrozó su aura de invencibilidad durante siglos. La alianza de Atworld había gobernado mediante el miedo, no a través de la lealtad ni de la justicia, sino mediante la fría certeza calculada de que nadie podía enfrentarse a ellos. Ahora la galaxia había visto lo contrario. Ahora había visto los humanos luchar y ganar en las semanas posteriores of Vega. El colapso se extendió como la pólvora. Las colonias fronterizas de la Alianza declararon su independencia. Varias especies menores se separaron directamente del Consejo, incluso en los mundos centrales, esos antiguos planetas que habían formado el corazón de la Alianza.
El malestar civil estalló. Las imágenes de la muerte del consejero Isan, los crímenes de guerra filtrados, la derrota total en Vega, todo se combinó en una tormenta perfecta. Estallaron disturbios en las principales ciudades, la disidencia se extendió entre las filas militares y, en medio del caos, surgieron nuevas voces. Líderes alienígenas que antes temían a los humanos ahora pedían un nuevo orden. Era el momento perfecto para atacar. Me encontraba de nuevo en la sala de guerra del Valiant, con Jonas Lyra y Alberson ante nosotros. Flotaba un detallado mapa estelar de los sistemas centrales, 6 mundos primarios y docenas de colonias de apoyo. Jonas Trazo, una ruta con un dedo. Si atravesamos la puerta tercer, podremos llegar directamente al núcleo, añadió Lyra. Los grupos de resistencia locales están listos para actuar, solo necesitan nuestra señal. Sonrió Alberson. Sonrió y el Consejo no podrá detenerlos. Sus flotas están destrozadas y su estructura de mando fracturada. Miré el mapa con fría determinación en mis venas. Entonces los golpearíamos. Con fuerza, rápido, sin darles tiempo para reagruparse. El plan era audaz. Un ataque terrestre múltiple en los sectores centrales, combinado con operaciones encubiertas para desencadenar levantamientos en toda la superficie. Nuestra flota, recién salida de la victoria, encabezaría la ofensiva detrás de nosotros. Las especies desertoras y las facciones simpatizantes cerrarían el cerco, aislando a los leales al Consejo que quedaran. Era arriesgado, pero si teníamos éxito, la guerra habría terminado y la humanidad saldría victoriosa. 2 días después comenzó la ofensiva. El Valiant lideró la primera oleada. A través de la puerta tercer, un antiguo corredor de salto fuertemente fortificado por la Alianza. Creían que nos detendría, pero se equivocaron. Escuadrones de choque terranos golpearon las defensas exteriores con ataques precisos, mientras corbetas sigilosas eludían las torretas clave para desactivar los nodos de control en menos de 6 horas. La poderosa puerta tercer cayó. A partir de ahí, el avance fue implacable. Una tras otra, las colonias del sector central cayeron, no por los bombardeos, sino por operaciones conjuntas con las fuerzas de resistencia locales, civiles alienígenas que antes veían a los humanos como monstruos y ahora nos aclamaban como libertadores. Vi las imágenes de la primera ciudad liberada en Bexar Prime, multitudes alienígenas ondeando banderas terranas, y vitoreaban a nuestros soldados mientras marchaban por las calles. La historia había cambiado, pero el Consejo aún mantenía su capital, Tala, un mundo de altísimas agujas y antiguas fortalezas, su último bastión, su última esperanza. Lo tomaríamos. Reuní a los comandantes de la flota para planificar la última ofensiva. El Consejo no se rendirá. Les dije, saben que su tiempo se ha acabado. Lucharán hasta el final. Jonas Asensio. Con severidad. Estamos listos, añadió Lyra. Nuestros agentes dentro de Tala informan de pánico masivo. Las fuerzas leales están muy dispersas. Muchos se niegan a disparar contra civiles. Alberson sonrió con aire burlón. Les daremos el empujón final. Miré alrededor de la mesa, encontrando todas las miradas. Sin medias tintas, acabaremos con esto por cada vida que han quitado, por cada colonia que han quemado, por la tierra. El asalto final comenzó al amanecer. Las naves de transporte Terran descendieron a través de una vorágine de fuego antiaéreo mientras la flota golpeaba las defensas orbitales. Yo lideré la primera oleada, sin delegar, sin esconderme detrás de un escritorio. Sí, esta era la batalla final, la libraría junto a mis hombres. Las calles de Tala ardían, los soldados leales luchaban con desesperación, pero sus líneas se desmoronaban a medida que los combatientes de la resistencia alienígena se levantaban desde dentro y se unían al avance terrano. Avancé con un escuadrón por el corazón de la ciudad, con los disparos resonando entre las agujas destrozadas. Luchamos bloque a bloque. Cada esquina fue disputada, cada avance se pagó con sangre, pero pulgada a pulgada cerrábamos el cerco a la gran aguja, la ciudadela de mando del Consejo. Dentro reinaba el caos. Los consejeros discutían, los guardias desertaban, la ilusión de control había desaparecido. Asaltamos la aguja al mediodía, el equipo de infiltración de Meera despejó los niveles superiores. Jonas y yo lideramos el asalto principal. Los disparos de los blasters atravesaron los salones de mármol,
antes llenos de pompa y arrogancia. En la sala del consejo forzamos las últimas puertas, dentro solo. Quedaba del consejo, los que una vez fueron orgullosos gobernantes, ahora eran criaturas desesperadas y destrozadas. Di un paso adelante con el arma en alto. ¿Se acabó? Dije fríamente. La galaxia ya no se doblegará ante tus mentiras, consejero Cares. El más anciano de ellos. Me miró con resignación y cansancio. Siempre iba a terminar así, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza. Sí, pero la humanidad no eligió esta guerra. Fuisteis vosotros. Los capturamos con vida para juzgarlos ante la historia, sin mártires ni falsas leyendas. El consejo ha caído. Fuera, las banderas del antiguo régimen fueron derribadas por toda la ciudad y por toda la galaxia. El mensaje se extendió. La alianza del mundo de la muerte había dejado de existir. La humanidad había ganado. En los días que siguieron, se formó una asamblea provisional de líderes Terran, que trabajaron junto a especies desertoras para reconstruir un nuevo orden, no un imperio, ni otra tiranía, sino algo mejor, una galaxia que ya no estuviera gobernada por el miedo. Me encontraba una vez más a bordo del Valiant, contemplando las estrellas. Jonas se unió a mí. ¿Ya está?, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza. ¿La guerra? Sí, pero el verdadero trabajo comienza ahora. Sonrió. ¿Y si alguien puede hacerlo? Miré hacia la vasta extensión más allá de la ventanilla. La humanidad había sido subestimada, utilizada, traicionada, pero nos habíamos levantado y ahora la galaxia nunca olvidaría la victoria. Se suponía que la victoria debía ser un triunfo. Debería estar en el puente del Valiant viendo arder las banderas de la Alianza, de Atwell sintiendo satisfacción, vindicación, pero en realidad el aire era pesado y las estrellas parecían más frías que nunca. Habíamos ganado, sí, pero el precio era demasiado alto. Naves perdidas, colonias en ruinas, millones de civiles muertos en docenas de mundos y, bajo todo ello, el conocimiento de que esta guerra no tenía por qué haber ocurrido si el Consejo no hubiera intentado utilizarnos, si no hubiera intentado destruirnos, pero lo había hecho y ahora su imperio era ceniza. Las consecuencias inmediatas de la caída de Talvera fueron el caos, con el Consejo arrestado y sus flotas principales destruidas, vacíos de poder por todas partes, viejas rivalidades reavivadas, algunas especies apresurándose a declarar la independencia. Otras buscaron la protección de los terranos, y algunos oportunistas intentaron hacerse con el botín. En medio de los escombros, era el tipo de momento que podría haber sumido a la galaxia en la anarquía, pero no lo permitimos. A los pocos días de la caída del Consejo, el mando de la flota y el gobierno provisional terrano actuaron con rapidez y se convocó una asamblea galáctica de emergencia, en la que participaron no solo los terranos, sino también especies que habían desertado, antiguas potencias neutrales e incluso algunos que habían luchado contra nosotros pero que ahora buscaban la paz. Jonas Lyra y yo asistimos. Como enviados militares, habíamos luchado en esta guerra hasta el final. Ayudaríamos a dar forma a lo que vendría después. La asamblea se celebró a bordo de la estación Unity, una plataforma neutral que orbitaba alrededor de una estrella binaria. Recuerdo entrar en ese gran salón por primera vez. Los delegados alienígenas de toda la galaxia se reunieron y nos observaron. Entrar en silencio. Antes nos habrían mirado con recelo, ahora con miedo. Respeto, cansancio y, bajo todo ello, el reconocimiento de que los humanos nos habíamos ganado. Nuestro lugar aquí, no como herramientas, sino como iguales o quizás más. Los debates fueron intensos. Algunas especies aún nos odiaban, otras nos culpaban de la devastación de la guerra, pero las pruebas eran innegables. Nosotros no habíamos iniciado esta guerra, habíamos sobrevivido a ella y habíamos hecho lo que ningún otro poder había hecho jamás, romper el dominio del Consejo. Hablé ante la asamblea el tercer día. Mantuve mis palabras sencillas. Director, hombre, desde el corazón de un soldado, no de un político. Nos llamasteis aliados cuando os convenía, dije. Nos armasteis, nos utilizasteis, pensasteis y nos arrodllaríamos. Miré al otro lado del salón a docenas de ojos alienígenas, pero los humanos no se arrodillan. Luchamos, sobrevivimos. Y ahora estamos de pie. Una pausa. La sala contuvo el aliento. No queríamos esta guerra, pero la hemos terminado y no veremos otra igual. Ni aquí, ni ahora, ni nunca más.
Al final de la semana se firmó una nueva Carta Galáctica. La alianza de Atworth se disolvió, definitivamente, y se concedió a sus especies miembros el derecho al autogobierno, bajo supervisión, sin un consejo central que los dominara de nuevo. Se formó un Consejo Galáctico Provisional con representación equitativa, dirigido por civiles, sin autoridad militar permanente. Autoridad militar permanente, aunque muchos se quejaron, se acordó que las fuerzas terranas servirían como fuerzas de paz neutrales durante la primera década de transición. Algunos temían que esto nos convirtiera en señores feudales, en constructores de imperios, pero no entendían a los humanos. No luchábamos por conquistar, luchábamos porque no nos quedaba otra opción. En los meses siguientes, a medida que el mundo central se estabilizaba, me sentía en cuidado. Había sido soldado toda mi vida y ahora la guerra había terminado, o eso. Pero había aprendido una cosa en esta guerra. Por encima de todo, la paz es algo frágil. Pronto nos llegaron rumores de que quedaban restos de leales al Consejo, señores de la guerra que se negaban a desarmarse, armas secretas, escondidas en sectores remotos, nuevos actores, reyes piratas, corporaciones rebeldes, que se movían para llenar el vacío dejado por el antiguo régimen, peor aún, rumores de algo más profundo y antiguo que acechaba más allá del espacio explorado. La Alianza había librado guerras allí, en la oscuridad, durante siglos, guerras que nunca compartido con nosotros, guerras que habían perdido. Ahora, esas sombras se agitaban. De nuevo, Jonas me encontró en la cubierta de observación del Valiant una tarde. Sirvió 2 vasos de whisky terrano, me entregó uno y se quedó mirando las estrellas. Es extraño, ¿verdad? Dijo. Ganar. De un largo trago. No terminado, no del todo, asintió. He visto los informes. Flotas leales escondidas. Arsenales y algo más. Dije en voz baja. Más allá del borde. Has visto los antiguos archivos del Consejo que capturamos. Él hizo una mueca. Sí, informes de contacto en el espacio profundo. Civilizaciones que desaparecieron, amenazas desconocidas, cosas que incluso ellos temían. Lo miré a los ojos. Luchamos esta guerra para sobrevivir, ahora tenemos que luchar para mantener lo que hemos construido y prepararnos para lo que venga. Levantó su vaso por la supervivencia, luego yo hice chocar el mío contra el suyo y por no. Arrow de Larnos. El Valiant permaneció en patrulla activa durante los meses siguientes. Buque insignia de la nueva flota de mantenimiento de la paz. Cazamos señores de la guerra, cerramos mercados de esclavos, protegimos las colonias en reconstrucción y siempre vigilamos la profunda oscuridad. Con el tiempo, me ofrecieron un ascenso a almirante, incluso la presidencia del Consejo. Se lo deseaba, pero lo rechacé. Yo era un soldado, había hecho lo que había que hacer, pero ahora los líderes más jóvenes reconstruirían la política de la galaxia. Mi lugar estaba con mi tripulación entre las estrellas, y aún quedaban batallas por librar. La primera señal real de un nuevo peligro llegó 6 meses después de la firma de la carta. Una nave de exploración de largo alcance terráquea, la Endeavour, desapareció más allá de la expansión de Orión. Su última transmisión fue breve. Contacto desconocido, distorsionado, tecnología masiva. Más allá. Vinen. Luego, silencio. El mando de la flota nos envió a investigar. Solo encontramos restos, cascos derretidos, tecnología fundida de formas que ningún arma conocida podía explicar. No había supervivientes, pero los registros dispersos de los sensores insinuaban algo ahí fuera, algo poderoso, algo antiguo. Regrees al Valiant. Y volví a pisar su puente, flanqueado por Jonas y Lyra. No hemos terminado, ¿verdad? Dijo Jonas. Negukan Lak Beza. Ni siquiera nos habíamos acercado. La guerra había cambiado a la humanidad. Nos había endurecido y unido. Nos habíamos enfrentado al poder de la galaxia y habíamos ganado. Ahora se agitaban nuevas amenazas, enemigos desconocidos, guerras desconocidas, y esta vez estaríamos preparados. Envié un último mensaje a la Tierra, al mando de la flota, a nuestros aliados. La guerra por la supervivencia nunca termina, pero la humanidad está preparada. Hemos luchado contra el Consejo, hemos derribado sus mentiras. Y, si llega una nueva oscuridad, la enfrentaremos juntos como guerreros, como supervivientes, como humanos.
Nunca nos arrodillaremos, nunca olvidaremos y nunca dejaremos de luchar. Más allá de las estrellas, lo desconocido esperaba, pero ahora la galaxia sabía que, cuando la humanidad lucha, cuando la Tierra se levanta, ninguna fuerza en las estrellas puede quebrarnos y esta vez sería la propia galaxia la que se arrepentiría de haber subestimado a los humanos. Inglés, generado automáticamente.